¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos, ¿no es cierto? Jueves 19, sí, pues jueves 19 de abril. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Tenemos hartas cosas para el día de hoy. Vamos a estar con el abogado Francisco Cox. Vamos a conversar acerca del viaje los viajes que ha realizado y también del viaje que va a realizar y el trabajo que está haciendo frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para el juicio en contra de Dominique Ongwen, que es este hombre que reclutaba niños y niñas y secuestraba niñas en Uganda y cometía todo tipo de atrocidades con ellos. Un juicio que se está llevando a cabo en La Haya, y uno de los abogados representantes de las víctimas es justamente este abogado chileno, quien también estuvo, ustedes lo recordarán, de hecho conversamos con él acá en el programa en esa oportunidad, en la investigación de los 43 desaparecidos de Iguala en México. Así que una interesantísima conversación la que tendremos. También nos acompañará Alejandra Mulet, periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más, que nos acompaña todos los días jueves para hablar de cosas ricas y de lugares ricos para comer y beber. Y estuvo en Lima recién, así que trae muchas novedades acerca de una de las capitales gastronómicas, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Y también hablaremos de Cuba con Regina Coyula, que es bloguera también. Su blog se llama Mala Letra. Y bueno, tiene una mirada interesante, una mirada disidente, podríamos decir, de la realidad que se está viviendo en Cuba, donde, como ustedes recordarán, hoy día fue ratificado Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente cubano. Así que, bueno, hartas cosas que comentar esta mañana. Y hay novedades con nuestra representación diplomática en el exterior. Esto no ha sido confirmado hasta ahora, cuando son pasaditas las 6 de la tarde. No ha sido confirmado hasta ahora, pero por lo menos desde el punto de vista del gobierno chileno. Dice el Clarín de Argentina, Clarín de Buenos Aires: a días de la visita que hará al país el próximo miércoles 25 y jueves 26, el presidente Sebastián Piñera designó a su hermano mayor, Juan Pablo Bernardino Piñera Echenique, Pablo Piñera, o el Polo Piñera, como es conocido también, como embajador en la Argentina. Así lo informaron fuentes diplomáticas a Clarín. Se trata de un economista de 69 años, uno más que el actual mandatario. Ha sido académico e investigador, fue miembro del Consejo del Banco Central y también gerente general del Banco Estado, fue director ejecutivo de Televisión Nacional, ha tenido distintos cargos públicos. De hecho, fue gerente general del Banco Estado en la administración anterior del presidente Piñera, pero ya estaba nombrado, había sido nombrado antes incluso, y se mantuvo en ese cargo. Ha sido militante durante 47 años en la democracia cristiana, y bueno, hermano del presidente entonces como embajador. La lectura que se hace desde Argentina, la lectura que se hace desde acá, obviamente que va a ser distinta y va a ser para muchos una señal de nepotismo. Eso hay que considerar en todo caso, que Pablo Piñera tiene una carrera propia y es probablemente un embajador con mucho más méritos que muchos otros que han sido nombrados históricamente. Pero claro, es hermano del presidente. Y en todo caso en Argentina, por lo menos el Clarín lo interpretan de esta manera. Dice: su nombramiento es un gesto de Piñera hacia Macri, su amigo, con quien se reunió por última vez el 11 de marzo pasado, cuando asumió el poder, y a quien volvió a saludar el fin de semana último en el marco de la Cumbre de las Américas en Perú. Piñera pone al frente de la sede diplomática a un hombre de máxima confianza. Así que esa es la lectura que por lo menos en Argentina se le hace a este nombramiento, como decía, no oficializado todavía por parte del gobierno chileno. Oye, mujeres destacadas, mujeres chilenas destacadas en el exterior por parte de dos revistas muy, muy importantes. En un caso, la revista Time
que a través de un artículo escrito un artículo breve, pero muy elocuente, escrito por la expresidenta Michelle Bachelet, acerca de Daniela Vega, quien es destacada como una de las 100 personas más influyentes del año 2018 por la revista Time. Así que muy importante este nombramiento. Y también, y de esto se ha hablado menos, Mon Laferte, la cantante Mon Laferte, quien está radicada en México y ha tenido una destacadísima carrera, bueno, destacada por la revista Billboard. La revista Billboard la pone ahí, la destaca como una de las artistas a observar. Dice Mon Laferte en el título de este artículo: Mon Laferte trae un nuevo giro al pop latino de Estados Unidos. Trae su nuevo giro del pop latino a Estados Unidos. Y bueno, hay una entrevista bastante larga a Mon Laferte en que habla de su carrera, habla de los premios que ha recibido, de sus máximos logros en la música. Se la destaca aquí como una de las cantantes más importantes de nuestro país y también una de las que está haciendo, o dando que hablar más bien, en la música latinoamericana. Así que mujeres destacadas, mujeres chilenas destacadas en el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, ¿se acuerdan? Esto lo comentamos los dos, estos hombres estos hombres de raza negra que habían sido detenidos en Filadelfia por estar ahí sentados en un Starbucks sin pedir nada, y estaban esperando que llegara una tercera persona con la que tenían una reunión de negocios. Se pusieron inquietos en Starbucks, el gerente llamó a la policía y a los 2 minutos la policía los estaba tomando detenidos y se los llevó detenidos. Bueno, hablaron estos hombres y contaron su experiencia. Se llaman Donte Robinson y Rashon Nelson, los dos de 23 años. Esto ocurrió el 12 de abril pasado. Dieron su versión tanto en el programa Good Morning America como en la agencia Associated Press, y dijeron que la verdad es que había sido no solo muy desagradable, muy incómodo, sino que también estuvieron muy asustados. Uno de ellos decía: la verdad es que cada vez que tengo algún encuentro con la policía, por cualquier razón, siempre pienso lo mismo, si es que voy a volver vivo a mi casa. Hay la verdad que varias expresiones que son que dan cuenta, digamos, de una situación completamente inexplicable. Pidió perdón el presidente de Starbucks, pidió perdón también el jefe de la policía de Filadelfia, y tal como yo les contaba hace un par de días, en Starbucks van a hacer un entrenamiento, un reentrenamiento, una especie de reeducación el día 29 de mayo para 175.000 empleados. Van a cerrar 8.000 tiendas de Starbucks durante ese día. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con una de nuestras entrevistadas de esta tarde. Ella es licenciada en Historia de la Universidad de La Habana, es una bloguera del blog Mala Letra, trabajó en algún momento en el Ministerio del Interior de Cuba, es nieta además de Miguel Coyula, que es un político cubano, muy bien considerado, digamos, en la historia cubana. Un hombre que, a diferencia de lo que pasa con muchos otros, no solo en Cuba, sino que también en otros países, un político que nunca se vio manchado por escándalos de corrupción. Estamos al teléfono con Regina Coyula, con quien hablamos esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Polio, y saludos a todo Chile. O a los que están oyendo. Muchísimas gracias. Estamos conversando además en un día bien importante para Cuba. Lo decíamos ayer, conversamos, te cuento, con el periodista norteamericano John Lee Anderson acerca de lo que está pasando allá en Cuba, y queremos conocer un poco tu visión. ¿Qué es lo que se está observando en este día en que, después de más de medio siglo, finalmente no hay un Castro que esté, por lo menos en la presidencia? Sí, está en un alto cargo, ¿no es cierto? Sigue siendo Raúl Castro el secretario general del Partido Comunista, pero la presidencia no lleva el apellido Castro encima. Polo, hay una precisión. El cargo de presidente en Cuba no es, como en otros países, la máxima representación del gobierno ante los efectos internacionales e internos. El cargo de presidente es un cargo que incluso al triunfo de la Revolución de 1959 lo ocupó un señor llamado Manuel Urrutia Lleó, a quien sustituyó como presidente Osvaldo Dorticós
mientras Fidel Castro ocupaba el cargo de primer ministro. Luego, cuando se unificaron todas esas cosas en su persona, fue que él pasó a ser el presidente del Consejo de Estado y de Ministros y secretario general del partido. Y bueno, después su hermano fue el designado para cubrir esta función. Y bueno, ahora este señor Díaz-Canel igualmente designado, aunque haya sido votado, pero era muy claro que iba a ser el presidente, se venía diciendo y se veía, ¿no? Se veía venir. O sea, no ha sido una sorpresa como en otros lugares, porque como nuestro sistema electoral es diferente, por eso hice esa aclaración, para que los oyentes no confundan, no crean que nosotros votamos directamente por una elección presidencial. Es decir, esto no ha creado ninguna expectativa, ni había sorpresa en cuanto a lo que iba a suceder en el día de hoy. En esta elección, que es una elección indirecta, en ellas, ¿quiénes participan en definitiva? ¿Participa el pueblo cubano? ¿Hay algún momento en este proceso en que los propios cubanos sean convocados a las urnas para votar? En el momento, o sea, la ciudadanía participa en la base y le entrega su mandato a los representantes a nivel municipal, que a su vez se lo entregan a nivel provincial, a nivel nacional, y llegamos a esta reunión de hoy. O sea, los cubanos pierden totalmente la capacidad de cambiar, puesto que las candidaturas también son cerradas. Teóricamente yo puedo decir, bueno, yo no quiero que esté Juan, sino yo quiero sustituir a Juan por Pedro, pero eso en la práctica no se ejerce. La gente va y vota de manera prácticamente mecánica, y eso lo pude constatar ahora en las elecciones de base que hubo recientemente el mes pasado, porque la gente votaba y no sabía por quién había votado. O sea, iban a hacer su boleta, su cruz, sin saber por quién estaban votando, lo cual indica que las elecciones no cambian nada, ni representan nada en la vida de la gente realmente. Con lo que podemos concluir que entonces Miguel Díaz-Canel fue en el fondo nombrado, ¿no es cierto?, nombrado a dedo. Exactamente, exactamente. No lo que han hecho estos delegados o diputados ha sido refrendar una cosa que ya estaba prácticamente decidida. No había sorpresa, porque teóricamente, como le dije anteriormente, podía alguien pararse y decir, bueno, yo quiero que exista, en vez de ser Miguel Díaz-Canel, que sea Juan González, pero eso habría que haber tenido una votación y ganar en esa votación el recién propuesto, cosa que solamente en teoría se puede cumplir en un país como este, donde todo en política es tan medido. Ahora, al milímetro. Estamos conversando con Regina Coyula, quien es bloguera, su blog es Mala Letra, lo pueden encontrar en internet, está permanentemente actualizándolo y bueno, contando un poco lo que ocurre en ese país. Y la verdad que de lo que ocurre en Cuba uno se entera por distintas fuentes, por las agencias internacionales, por los medios en general que tienen algún tipo de cobertura allá en Cuba, pero muy poco de parte de los propios medios cubanos, que están muy restringidos, están absolutamente controlados, digamos. Pero sí nos podemos enterar gracias a la existencia de una serie de blogs. ¿Cómo lo están viviendo este proceso los cubanos comunes y corrientes, el hombre, la mujer de la calle? Este proceso electoral que acabamos de tener, ¿sí? ¿Me está preguntando? Exactamente. Bueno, pues en la mayor normalidad, cada cual anda inmerso en su día a día. No ha habido, o sea, yo ayer estuve en la calle y estuve preguntando a alguna gente, y en sentido general indiferencia fue lo que encontré. Sí, mañana sale Díaz-Canel, o sea, era como ya lo que se va es a formalizar una cosa que ya todo el mundo conoce. Y no había no es como en otros lugares que el día de la elección es un día que la gente está pendiente de los medios. Yo puse la televisión porque me interesaba ver el discurso y el discurso del nuevo presidente realmente fue un discurso bastante previsible, bastante opaco. Más interesante me pareció el discurso del expresidente Raúl Castro,
porque dijo algunas cosas como que ya también Díaz-Canel ha sido designado para ser el futuro secretario general del partido. Y ojo, porque en Cuba no existe más partido que el Partido Comunista, y el partido es el que tiene el poder real en el país. Es el que conduce, es el que dirige y es el que decide, aun cuando haya una asamblea de 600 y pico de personas. Ahora, eso no implica que Raúl Castro, esta expresión de él no implica que Raúl Castro vaya a dejar prontamente el poder, ¿no? El poder que está en este minuto en sus manos, que es el que ostenta como secretario general del partido. No, o sea, el próximo congreso del partido creo que es en 2 años. Pero bueno, ya él hizo muy claramente el anuncio de que se va a proponer a Díaz-Canel para que sea secretario del partido también, que yo pensé siempre que con Díaz-Canel se iba a abrir esta cosa de que todo el poder lo concentra una sola figura y que se iban a repartir esos cargos, ¿no? Que iba a ser el presidente del Consejo de Estado uno, el secretario del partido otro, probablemente el Consejo de Ministros, pero no, parece que quieren de todas formas. Díaz-Canel debe ser una persona con el que se sienten muy confiados de que no va a cambiar la línea del gobierno, y están apostando a que sea también él el continuador, que tiene 58 años. Claro, es un hombre... Y claro, para ellos es un niño. Claro, exactamente, sí. Ya a esta altura ya, desde hace rato en realidad, que Cuba ya era una gerontocracia. Una última cosa que me llama la atención, porque desde los medios internacionales se ha hablado mucho de este día histórico, pero de acuerdo con la manera como tú lo reflejas, tiene poco de histórico, por lo menos en la vivencia cotidiana de los cubanos. En efecto, yo no lo veo como un trámite burocrático de corte político, pero histórico, no, yo creo que histórico no es la palabra, aunque lo van a llenar de calificativos así y mayores también en la prensa oficial. O sea, se considera un discurso trascendental. Yo encontré el discurso bien gris y momento histórico, o sea, todos esos adjetivos grandilocuentes, pero en mi opinión es un trámite y un día normal. Y tienes la posibilidad... Y en la calle uno lo percibe. Y tienes la posibilidad, Regina, se emociona más con el fútbol la gente, sí. Tienes la posibilidad... Es cierto. Sí. ¿Y tú tienes la posibilidad de decir esto abiertamente allá en Cuba? Bueno, yo me abrí un blog precisamente porque no puedo decir estas cosas en un lugar sin ser tildada de mercenaria, de apátrida, de colaboradora con la CIA y todos esos epítetos que le endilgan a uno cuando expresa una opinión diferente, y sobre todo cuando la expresa con seriedad, porque yo no me tomo esto en broma, ¿no? Para mí esto es una cosa seria, es mi país. Y es el país de todos nosotros, no es el país de un grupo, y desgraciadamente la política actual es una política muy exclusiva de excluyente, quiero decir. Uh-huh. Y todo el que no piense como el gobierno no tiene opciones de expresarse de manera pública, sincera y respetada. Le queremos agradecer muchísimo a Regina Coyula, que es, tal como yo les había contado, ella es licenciada en Historia, trabajó durante un largo tiempo en la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, nada menos, y es la autora del blog Mala Letra, un blog hecho en Cuba que ustedes lo pueden encontrar en lamalaletra.wordpress.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Regina, que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, Polo, y muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Gran canción, U2, Mysterious Ways. Don't
Escuchamos a YouTube con Mysterious Ways. Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Alejandra Mulet, Ale Sabores y Más, nos trae hoy día sabores limeños, que yo creo que no pueden ser más deliciosos los sabores limeños, una de las capitales gastronómicas de América Latina y también del mundo. Estuviste allá reciéncito. Recién, sí, acabo de llegar, Polo, y te juro que es inevitable no poder hablar, porque pucha que se come bien y bien atendido, que eso es impagable. O sea, yo andaba con mi marido, que era la primera vez que iba, y me decía, qué manera de atenderte bien, o sea, te hacen sentir súper bien atendido, cómodo, la gente muy preocupada, desde la persona en la calle que tú le preguntas dónde queda el museo, no tengo idea, el taxista. Son muy amables los cubanos, son muy amables, sí. Los peruanos. Perdón, los cubanos. De que me cago con Cuba, que estamos hablando de Cuba. Los peruanos, los muy peruanos amables, y en los restaurantes. Los cubanos no tanto, Nina. Oye, espectacular, así que bueno, me pegué ahí una visita de lo que más pude. Y hay lugares súper entretenidos. Bueno, fui al clásico Astrid y Gastón, que es un clásico de Lima, y en redes sociales harta gente me preguntaba por los precios, porque la gente a veces se asusta de estos restaurantes tan premiados, tan famosos, y yo creo que un poco el consejo no es asustarse, porque todos estos restaurantes rankeados en estas listas de mundiales de restaurantes y todo, tienen sus menús de degustación, que eso sí son caros, pero también son 18 o 20 platos en formato de degustación, y también tienen carta. Y por ejemplo, Astrid y Gastón, tuve la suerte de que me invitaron, yo no pagué. Pero hay platos desde los 6.800 pesos, 34 soles, para que la gente ahí haga el cálculo, hasta platos. Más barato que los platos, o sea, en Santiago, claro, en un buen restaurante, ningún plato cuesta eso. Hoy día, o sea, es muy corriente encontrarse platos por 14 lucas, 15 y tú lucas, te mueres ese plato. Era una crema de espinaca, como tipo puré, con un huevo pochado. Al medio era como una sopa. ¿Ya? Y encima un tostón con la típica ensalada chalaquita que tienen los peruanos. O sea, la combinación de esas cuatro cosas está espectacular. Pero imagínate un plato de 6.800 pesos, súper bien. Y el plato más caro cuesta aproximadamente 20.000 pesos, que era una degustación de 3 ceviches, donde te contaban un poco la historia del ceviche en Perú. El ceviche del siglo XIX, XX, XXI, cómo fue evolucionando y todo. Ah, mira. Entonces un viaje también, y uno aprende. Que es un tema que obsesiona a Gastón Acurio, la evolución de los platos y la evolución del ceviche en particular. Exacto, y de la cocina peruana. O sea, él hace años atrás tuvo un menú degustación que se llamaba El Viaje. Entonces él contaba desde que llegaron todos estos extranjeros, porque tienen mucha influencia, bueno, sabemos, japonesa, pero también italiana, española, etcétera. Entonces van contando un poco China, toda esta evolución, todo este viaje, y era un menú de degustación precioso, donde no solamente comía, sino que venía de regalo un libro de cuero con fotografías de la época, con un CD, con música, o sea, de verdad que era una experiencia completa. Entonces, bueno, tiene el menú de degustación, que para el que quiere probar más platos y gastarse más plata, no hay problema, pero también tienen carta. Entonces, que la gente no se asuste, porque mucha gente me preguntaba por los precios. Entonces, la invitación es eso, que uno puede ir y tomarse un trago y picotear algo. ¿Estuviste entonces en Astrid y Gastón? ¿Cuál otro? Estuve en Maido, que es el número 1 de América Latina hoy día, que es espectacular, cocina Nikkei. Ahí le dimos duro a los nigiris, que nos encantan. Y, por ejemplo, ahí fuiste también invitada o fuiste cualquier persona, y no tuviste problema para conseguir reserva? Sí, tuve problema. Traté de hacerlo un mes antes y no había. Bueno, y ahí tuve que mandarle un mail al dueño para que me consiguiera una mesa, porque era el cumpleaños de mi marido y todo. Entonces, bueno, amoroso me consiguió una mesa, pero ahí pagó mi marido, de hecho, y todo bien. Pero también la cuenta es similar a lo que te puede salir en Astrid y Gastón. Con harto nigiri, harto plato. La cocina Nikkei es bien contundente, como que te llena harto, harto. Nos pedimos un arroz verde con pato, que con eso ya quedamos listos, no queríamos más. ¿Y justifica su fama o no? Sí. O sea, el restaurante a la 1 de la tarde estaba lleno, un restaurante un día sábado a la 1, llenísimo, y mesas que terminaban ya se volvían a llenar. El servicio también espectacular, impecable y todo. El restaurante no es feo, pero tampoco un restaurante que uno diga lindo, a diferencia de Astrid y Gastón, que la puesta en escena del restaurante en sí es muy bonita y llama la atención desde que uno lo ve en la calle. Maido está como más oculto en una esquina, que pasa más piola, por decirlo así. Oye, y otro lugar que fui que me encanta es el restaurante El Mercado.
No sé si lo conocen. No. Es una cevichería peruana que es de también un famoso chef que se llama Rafael Osterling, que tiene Rafael y el mercado. Espectacular. Me encanta el ambiente de la cevichería. Con música fiestera, con harta como... Es más relajado. Mucho más tiene esa relajado. cosa como de puerto. Exacto. El tema de poder sentarte en la barra, que es súper entretenido. Que no, acá en Chile no estamos acostumbrados, allá sí. Y uno interactúa con los bartenders, los meseros y te van trayendo cosas. Espectacular. Vale la pena también ir a ese restaurante. Y el descubrimiento que tuve en esta visita, pues siempre uno descubre algo nuevo, el pan de la chola. ¿Ya? Me encantó. ¿Restaurante también? No, una panadería. Una panadería. Que es cafetería. Entonces, Ajá. en el fondo tú vas, el pan lo hacen ahí, un pan polo de masa madre, espectacular, con toda la corteza crujiente, crocante y por dentro esponjoso, con estos hoyos típicos qué del rico. aireado de los panes de masa madre. Entonces tienen 2 o 3 opciones de café, té y como 6 opciones de sándwich de sus panes de masa madre, que son como unas focaccias espectaculares. Y tú te compras y te vas a sentar a la mesa con tu número y te traen el pedido a la mesa. ¿Dónde queda ese? El pan de la chola. Sí, en Miraflores también. Perfecto. Sí, ahí la gente se lo ubica, o sea, lo googlea, el pan de la chola, te tira la ubicación y es espectacular. Antes de las 10 de la mañana estaba repleto. Un día domingo para tomar desayuno, un lugar muy bueno, descubrimiento para que prueben buen pan. En general los peruanos tienen muy buen pan, se caracterizan por tener buena panadería. Ah, mira. Sí. Así que eso, ese fue mi viaje a Lima, así como bien, express. Muy bien. Y para acá, los que estamos aquí en Santiago, traje esta guía que es espectacular. Guía Comino, la primera guía de restaurantes bilingüe de Santiago. Tiene 255 restaurantes. Ah, mira. Y lo entretenido de esta guía, por lo más que la información, es que está segmentado por ocasión de consumo. Entonces, por ejemplo, que a nosotros los periodistas gastronómicos nos pasa mucho, oye, estoy de aniversario, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde puedo llevar a mi señora, a mi marido? Entonces acá hay una sección que se llama Corazón de Melón, que es como la sección donde tú puedes ir a pololear, La salida a romántica. exacto. O para salir con los amigos, la sección se llama para ir en patota, o para ir a cerrar un negocio. Para distintas ocasiones está dividido como en 25 secciones, una guía muy entretenida donde trae reseñas de los restaurantes, de estos 255 restaurantes, hecho por 5 periodistas gastronómicas expertas, así que puede ser un buen regalo. Está a la venta en librerías y en Está hoteles bueno. también. Está bueno. Guía Comino. Comino. Ya Súper. pues. Ale, muchísimas gracias. Gracias. Alejandra Mulet todos los días jueves aquí en Aire Fresco y pueden revisar siempre, sobre todo en Instagram, Ale Sabores y Más. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Si estás buscando un departamento en Lo Barnechea con espacios flexibles que puedas adaptar y además elegir entre patio o terraza en azotea, Candil 35 es para ti. Candil 35 de Surmonte tiene entrega inmediata. Infórmate en surmonte.cl. Y Lexus ofrece potencia, comodidad y ecología. En serie, todo eso en serie. Claro, ven a descubrir la serie NX, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes, desde los más deportivos hasta los que se preocupan por el medio ambiente. Visita el showroom de Avenida Las Condes 11.800 y maneja una experiencia sublime. Lexus, Experience Amazing. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco, esto es Radio Duna. Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1.500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B 600 UF. Depósitos convenidos 900 UF. ¿Y por qué elegir un departamento Surmonte? ¿Ah? Simple, porque en los mismos metros cuadrados tendrás mucho más espacio. Porque no todos somos iguales. Existe Surmonte. Si escuchaste este mensaje y no entraste a surmonte.cl, no digas que no encuentras el departamento que quieres. En Lexus tenemos potencia, comodidad y ecología en serie. Te invitamos a descubrir la serie NX de Lexus, una línea capaz de satisfacer los gustos más exigentes. Siente la adrenalina de sus versiones F-Sport y Turbo o la movilidad ecoamigable de los modelos híbridos. Ven a nuestro showroom, ubicado en Avenida Las Condes 11.800 y maneja una experiencia sublime con tus propios sentidos. Lexus, Experience Amazing.
Soy Andrés, residente en Senior Suites desde hace 4 años. Y elegí Senior Suites porque es un lugar donde me siento como en casa. La comodidad de sus instalaciones, la calidad de la gente que trabaja acá y sobre todo los amigos que he conocido hacen de este lugar mi casa. Porque somos expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítanos en seniorsuites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Diana Krall en Chile, presentando su Turn Up the Quiet World Tour. 4 de mayo, Teatro Caupolicán. Venta de entradas en tiquetec.cl. 20% de descuento exclusivo para clientes Entel. Para más información, visita dgmedios.com. Es otro más de DG Medios. Invita Radio Duna. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Sabes cuál es la diferencia entre algo bueno y lo mejor? Porque son expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítalos en seniorsuites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es abogado. Ha trabajado en distintas materias. Estuvimos con él hace 2 años, yo creo, algo así, un par de años aquí en Aire Fresco también, para conversar en ese caso acerca del trabajo de investigación que estaba haciendo como parte de una comisión internacional acerca de la muerte y la desaparición de 43 jóvenes estudiantes en Ayotzinapa, en México. Y ahora ha estado trabajando ya desde hace un buen tiempo. De hecho, le tocó viajar a África, a Uganda, en febrero pasado, en representación de 2.500 víctimas de Dominique Ongwen, que es un comandante de una guerrilla que se dedicaba a secuestrar niños, secuestrar niñas también, además repartirse a las mujeres como trofeos. Se le acusa de haber asesinado a cientos y cientos de personas en el norte de Uganda. Este es un caso que está siendo seguido por la Corte Penal Internacional, frente a la cual, además, por el Tribunal Penal Internacional, frente al cual nuestro invitado de esta tarde va a tener que presentarse en poquitos días más. Estamos con el abogado Francisco Cox aquí en Aire Fresco. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de cómo llegaste a este caso que nos parece tan lejano, tan ajeno a los chilenos. Mira, Joseph Manova, que es el abogado ugandés que me invitó, había escuchado mi trabajo en las clínicas de derechos humanos de la Universidad Diego Portales, donde yo hacía clases en el momento, y me llamó como para ver si es que podíamos hacer algo similar en Uganda. Al final ese proyecto no resultó, y después cuando justamente ocurre lo de Ayotzinapa, se acuerda de mi nombre y Dominique Ongwen se entrega. Y por lo tanto me dice: oye, Francisco, ¿te interesaría participar de este caso? En ese momento no teníamos ningún tipo de financiamiento, nada, y yo le dije que por supuesto me parecía interesantísimo, porque es representar a más de 2.500, 2.605, para ser exacto, víctimas del conflicto de Uganda y concretamente de Dominique Ongwen, de esta guerrilla absolutamente, que está absolutamente loca, con mucha inspiración animista, cristiana, con un líder que es Joseph Kony, que supuestamente lo poseen los espíritus y así da las órdenes. Entonces es un mundo que realmente uno no conoce y me pareció muy interesante. Y el desafío de litigar ante la Corte Penal Internacional junto a 2 de mis grandes intereses, que es los derechos humanos y el derecho penal. Ahora, cuéntanos un poco de esta guerrilla, cómo se compone, quiénes, que tú decías que tienen una inspiración animista, pero cómo se compone, cómo surge y sobre todo, ¿qué es lo que hacen ellos? Mira, esta guerrilla surge en oposición a Museveni. Museveni es el segundo presidente después de Idi Amin, que también derroca al presidente que derrocó a su vez a Idi Amin, y esto en el año 1986. Ya en esa fecha se empieza a producir una disputa porque el norte de Uganda empieza a ser discriminado. Entonces se articula esta guerrilla, pero tiene un antecesor, que es una mujer, Alice Lacueña, que ella es la primera que empieza con esta cosa como religiosa de recuperar el poder para el norte de Uganda,
donde ella dice que lo poseen los espíritus. Ahora, en ese caso, incluso la gente, sus seguidores peleaban sin armas y desnudos, y los soldados se aterrorizaban y salían arrancando, pero finalmente los derrotan. Y ahí es cuando surge Joseph Kony. Joseph Kony se hizo bastante famoso porque hubo una campaña para que lo capturaran. De hecho, Trump, Estados Unidos hasta ahora, tenía una fuerza especial en búsqueda de Joseph Kony, que es el líder máximo, y Trump la cortó. Entonces, ellos se articulan en torno a... Es una guerrilla bastante bien estructurada. Tenía esta agenda como religiosa, pero también tenía una agenda política muy fuerte. E incluso hay un proceso de paz, pero finalmente fracasa. Y Joseph Kony mata a los comandantes que quieren salirse del bosque, como dicen ellos, y reincorporarse a la vida civil y hacer un proceso de paz. Entonces, esa es como la estructura. ¿Cuál es lo más llamativo, que es bastante extendido en África? Es los niños soldados, los secuestros de niños, que más encima hay una perversión ahí de casi conocer a la perfección la psicología de un niño, porque ellos secuestran niños entre los 9 y los 13 para romperles la voluntad, y cómo lo hacen es a través de hacer que maten a sus padres, que maten a otros niños si se fugan. Entonces así van rompiéndole la estructura. Y lo que Dominic Owen tiene la peculiaridad que él a su vez fue secuestrado. La mayoría de las fuerzas que componen el LRA, el Lord Resistance Army, el Ejército de Resistencia del Señor, viene justamente de niños secuestrados. O sea, no es como, no sé, probablemente las FARC, que atraen por la capacidad económica que tenían, pero también por un ideario político marxista de una revolución al estilo que nosotros conocemos. O sea, una especie como de ejército esclavo este. Es bastante ejército esclavo, exactamente. O sea, si uno quiere entender la lógica, hay una película en Netflix que se llama Beasts with No Nations, donde ahí se demuestra. Ahora, esa versión es una versión bastante pop y los chicos andan como con colores muy flúor y cosas así. Esa no es la realidad. Además es una guerrilla muy pobre, a diferencia, por ejemplo, de la guerrilla que hay en Sierra León, donde hay diamantes y había mucha riqueza material. En realidad, en Uganda es simplemente poder, es mucha la pobreza. O sea, el norte de Uganda es un lugar muy, muy pobre. Estamos conversando con Francisco Cox a propósito de la representación que él va a tener próximamente allá en La Haya de más de 2.600 víctimas de Dominic Ongwen, que es parte de esta guerrilla que él nos estaba describiendo, que secuestra niños, que secuestra niñas, que además ha significado la muerte de cientos y de miles de personas, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye un caso desde el punto de vista judicial, digamos, desde el punto de vista del Tribunal Penal Internacional, digamos, donde el acusado tiene estas características, un criminal con miles de víctimas a su haber, digamos, no es cualquier criminal. ¿Cómo se construye un caso? ¿Qué es lo que se puede esperar en relación con, por ejemplo, la penalidad de un caso así? Mira, la forma que se construye el caso es a través de la Fiscalía. Hay una Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esa Fiscalía, que es la que dijo que iba a iniciar una investigación preliminar sobre Venezuela, son ellos los que empiezan esa situación. Esa Fiscalía lleva desde el 2004 investigando, y no tenían cómo tomar detenida a esta gente. Ahora, la forma en que se construye violaciones masivas y crímenes masivos de esta envergadura es: primero se fija un ámbito de competencia temporal, posterior y con base a la evidencia que se va recopilando. Y entonces tienen investigadores que justamente investigan con testigos. Después, la gracia que tiene este caso en concreto es que tiene una prueba muy sólida, que son interceptaciones telefónicas, que esto se da porque quien deriva el caso a la Corte Penal es el propio gobierno de Uganda. Entonces, junto con la derivación, le entrega todo su material de inteligencia para determinar las responsabilidades. Y nuestro rol como víctimas, o como representante de víctima, es velar por los intereses de la víctima y ser escuchado en las instancias que
sea de interés para las víctimas. Entonces, lo que yo me voy a hacer ahora, el viernes 27 hasta el 17 de mayo, es presentar nuestra evidencia. O sea, la Fiscalía ya terminó la presentación de toda su evidencia, que como te digo estuvo compuesta como por 67 testigos y unos 10 peritos y finalmente 5 peritos psiquiátricos, porque la defensa lo que está argumentando es que Dominic Owen, al ser un niño soldado, no tenía voluntad y se le habían roto esa voluntad, y que actualmente estaría privado no estaría mentalmente apto para enfrentar el juicio, pero también para entender los cargos, y que al momento tampoco estaba mentalmente apto. Entonces, la Fiscalía terminó con las pericias psiquiátricas de ellos, refutando esa tesis. Y entonces nosotros empezamos ahora nuestra presentación, donde básicamente lo que estamos destinados a demostrar son cosas que la Fiscalía no haya hecho. Y entonces nosotros lo que nos interesa fundamentalmente es la estigmatización de las personas que vuelven después de haber sido secuestrados, que es bastante fuerte. O sea, cuando un niño es secuestrado y vuelve, uno de los casos es que él dice que yo volví y cuando traté de entrar al colegio, los profesores me temían. Entonces queremos mostrar eso. También un poco la situación de la educación, cómo la educación fue absolutamente arrasada y por lo tanto hay una generación totalmente perdida producto del conflicto. Y finalmente la visión de los líderes comunitarios, cómo esto afectó a las comunidades locales. Estas son comunidades que tenían una estructura bastante fuerte, una justicia tradicional, una relación con sus antepasados muy cercana, y todo eso se fue destruyendo producto del conflicto. ¿Te tocó a ti entrevistar directamente a los testigos? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál es la realidad que ellos te describieron? Mira, yo te diría que a mí con el caso de Uganda me pasó algo que no me había pasado nunca. Yo he tenido varios casos bastante crudos, incluso el propio caso de México, que me afectó en lo personal muy fuertemente. Pero es la primera vez que tengo pesadillas después de los testimonios. Porque en el caso de México hay una perversión, pero hay como una estrategia detrás. En este caso hay como una irracionalidad absoluta. Entonces me tocó tener pesadillas que yo no había tenido. O sea, de verdad que nunca me había pasado después de ver los testimonios. La situación de las mujeres, como tú decías, que hay uno de los cargos que es muy interesante en términos de un punto de vista jurídico, es que es primera vez que la Corte Penal Internacional se va a tener que pronunciar si es que el matrimonio forzoso es otro crimen de lesa humanidad distinto a los tipificados en el Estatuto de Roma, que no se ha hecho previamente. Eso fue muy, muy fuerte. Y nosotros lo que tratamos de hacer, obviamente, es esas entrevistas hacerlas acompañados. En los contrainterrogatorios, en los interrogatorios que nosotros hacemos, es muy, muy distinto a Chile porque hay traducción simultánea. Ellos hablan a Choli. Yo tengo que entrevistarlo en inglés, entonces hay un traductor que lo interroga. Entonces es un proceso más lento, pero la verdad que es muy, muy, muy interesante. Y algunos de esos testimonios vienen de niños que estuvieron secuestrados, que formaron parte de esta guerrilla. ¿Cómo podrías describir a alguno de esos niños? Mira, es algo que es bien dramático. Porque efectivamente hay un porcentaje muy alto de lo que se llaman como insiders, o sea, personas que estaban adentro, que además acuérdate que tú tienes que, no solamente, esto no es un tribunal de derechos humanos que tú acreditas el hecho, sino que tienes que acreditar la participación de Dominic Owen. Claro. Entonces, niños que tú te das cuenta, a esta altura ya mayores, pero que todavía le tenían un temor reverencial a Dominic Owen y trataban de eludir su mirada. Y lo que ellos te relatan es eso, es que en el fondo tú no tienes la posibilidad de ser amigo, que no tienes, no confías en nadie, que si es que te ven como pensando, te golpean porque creen que te va a escapar, que lo más básico no lo tienen. O sea, la forma en que ellos comen es cuando ellos atacan a una comunidad y le roban la comida. Primero comen los comandantes y las sobras las comen estos niños. Entonces, cuando tú ves eso es realmente algo que uno no se puede imaginar. Pero lo que es más llamativo cuando nosotros nos reunimos con nuestros clientes, y tenemos muchos de esos casos, lo que más te llama la atención, te diría yo, es que todavía tienen la capacidad de reírse. Yo como soy blanco, y le dicen munzungo a los blancos, y los blancos nos vemos todos iguales para ellos.
Entonces, para que me recordaran como su abogado, me presenté como Messi, porque el Premier League, y como Alexis, porque la Premier League es algo así que ve todo Uganda. Entonces Alexis ahora va a tener problemas porque, paradójicamente, en Uganda son del Arsenal o son del Manchester. Ah, mira. Entonces, antes era del Arsenal y ahora voy a ir y va a ser del Manchester. Entonces me imagino que la gente del Arsenal me va a decir que el compatriota es un traidor. Ah, claro, Alexis se cambió de equipo. Pero te llama la atención eso, o sea, como la capacidad que ellos tienen de reinventarse y de en el fondo seguir adelante con sus vidas, y yo te diría que de manera muy digna. ¿Y qué pena, o a qué pena se arriesga este hombre? ¿Él está en qué situación en este minuto? ¿Está detenido? ¿Está dónde? Sí, él está preso en La Haya. El Tribunal Penal Internacional tiene una cárcel especial que es como un castillo. No es como, es un castillo en La Haya, donde están todos los criminales de guerra. Están los de la ex Yugoslavia, donde está la gente, el tipo de Mali que condenaron por la destrucción de los monumentos. O sea, todas las personas que están siendo juzgadas en la justicia internacional en los distintos tribunales especiales que hay en La Haya, el de la ex Yugoslavia, el del Líbano y la Corte Penal Internacional, están ahí. Mira, las penas podrían ser, y yo creo que es lo que va a solicitar la Fiscalía y nosotros, como 40 años. Pero en realidad nosotros tenemos mucho temor que las circunstancias mitigantes del hecho de que él haya sido un niño soldado a su vez puedan bajar considerablemente las penas. ¿Este hombre qué edad tiene ahora? Él tiene ahora 35. Sigue siendo un hombre relativamente joven. Joven. Claro, sí. ¿Y pasó cuántos años dentro de la guerrilla? Él dice, a ver, espérate, él estuvo desde según la Fiscalía, estuvo desde los 12 hasta como los 30. Claro. De alguna manera tiene un punto ahí. Hay un punto, sin duda, sí. Sí. Bueno, Francisco, vamos a estar en todo caso atentos a este juicio, atentos a la participación tuya en los próximos días allá en La Haya, y por supuesto al resultado, porque este tipo de crímenes son crímenes que en definitiva afectan a la humanidad completa. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Comenzamos con el abogado Francisco Cox aquí en Aire Fresco. Estuvieron hace poquito acá en Chile, por Radiohead con High and Dry. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you got the world all so styled. Spit at you, you'll be the one screaming out. Don't leave me high.
Era Radiohead con High and Dry. Oye, les quiero hacer una invitación, porque conversábamos al principio del programa con la bloguera cubana Regina Coyula, y ella va a venir a Chile. Va a estar presente junto con Rosa María Payá en el encuentro Solidaridad Democrática, que se va a realizar el próximo 4 de mayo en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, organizado por Fórum 2000 y por la Fundación para el Progreso. No solo viene Regina Coyula, Rosa María Payá, sino que además va a estar Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Óscar Arias, Antonio Ledesma, Jorge Quiroga, entre otros, que son representantes en definitiva de 16 países. Así que es una invitación que les tenemos que hacer. Va a estar Regina Coyula aquí en nuestro país el 4 de mayo, así que todos invitados, y a través de la Fundación para el Progreso o de Fórum 2000 pueden encontrar más antecedentes para poder asistir. Eso es, ya viene Lugares Notables, nosotros nos vamos. Los dejo invitados para que mañana nos juntemos nuevamente aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.